Hablamos de que la última etapa del Tour de Turquía era un circuito en el cual tenían los corredores que afrontar varios repechos. Tenían que subir, incluyendo la llegada que tiraba de para arriba, y que esto hacía que fuera propicia para los cortes, que tocaba tener cuidado, porque un corte y se te podía ir todo al traste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Digamos que fue el picante que se le puso a esta última etapa en Turquía. Por el otro lado, en Romandía ganó Pogacar. Y ustedes me van a decir, pues absolutamente normal. Sí, normal que haya ganado, pero lo raro es que no fue en solitario, no fue escapado y además lo vimos hacer un esfuerzo tremendo al final. Respirar fuerte, algo que no le habíamos visto mucho en este Tour de Romandía. Bienvenidos y vamos a rodar. Terminó el Tour de Turquía 2026, después de 8 etapas donde se estuvo peleando el título por diferencias mínimas, todos lo sabíamos, y donde tuvimos de protagonista al colombiano Iván Ramiro Sosa. La etapa final era corta, 105 kilómetros, un circuito urbano en Ankara, con ascensos cortos que podían romper la tranquilidad en el grupo y que obligaban al líder australiano del Caja Rural, Sebastián Berwick, a no descuidarse para mantener esos 5 segundos de diferencia sobre Sosa. Y también obligaba a Sosa, obviamente, a estar atento a no perder el podio, porque, bueno, sí, tenía casi un minuto sobre el tercero y el cuarto, pero un corte a mala hora y todo se podía ir al traste. Lo que sí no se va a ir al traste es el apoyo de ustedes. Muchísimas gracias por estar rodando en este grupo. Muchísimas gracias por haber corrido rueda. Si no lo has hecho, ya sabes, clic abajo y te unes a todos nosotros. Muchas gracias por la interacción, los aportes, los comentarios, absolutamente por todo. Veamos imágenes de la etapa. A ver, desde luego hubo ataques desde el comienzo. Muy movida la carrera, eso sí. Primero una fuga de 13 corredores, la neutralizaron a menos de 90 kilómetros de la meta. Luego hubo más movimientos. 3 corredores tomaron protagonismo: Tim Marsman, Elvin Broholt Forner y Byron Mouton. Se fueron en punta y eso hizo que la carrera se moviera más todavía. En el grupo, a menos de 30 kilómetros de meta, vino un corte donde quedó involucrado Iván Sosa, pero no adelante, sino atrás, poniendo en riesgo su subcampeonato. Afortunadamente para el colombiano, el grupo que se cortó fue grande y obviamente recibió la ayuda circunstancial de muchos de los involucrados, porque había hombres que no se querían quedar ahí y se exigieron al máximo durante más o menos 4 kilómetros para volver a conectar. Finalmente lo lograron. Susto para Sosa, susto para el colombiano, susto que jamás tuvo el líder, que en ningún momento vio peligrar su primera posición durante la etapa. ¿Qué más pasó? A pesar de que el grupo se le fue encima a los escapados de los que hablamos, los 3 protagonistas de la jornada, los tuvieron incluso a 10 segundos nomás, el hueco no se cerró. Y Marsman, que fue el que más resistió, fue cazado a solo 1,5 kilómetros para la llegada. Ya en el remate final, que era bastante exigente porque picaba de para arriba, no era para embaladores puros, era más para poncher, es decir, para hombres de más potencia. Tom Krabe se impuso sobre Jelle Vermote y Analiosky Stanislao, para mencionar los 3 primeros como siempre lo hacemos. Hoy no estuvieron ahí cerca ni Macías ni Gaviria porque, como les mencioné, no era una llegada para embaladores puros, además como lo pudimos ver, una llegada bastante pero bastante fuerte. Todos los consentidos de la clasificación general llegaron en ese grupo, entonces no hubo cambios en la general y así quedó definitivamente el Tour de Turquía. El australiano Sebastián Berwick fue el campeón, Iván Ramiro Sosa segundo a 5 segundos y el tercero fue Camille Bonnet a 59, ellos completaron el podio. De ahí para abajo quedaron Llegat, Nicolás Brollá, Fancelu, Vizcarra, Mulobran, Ruiz y Félix Parra para completar los 10 primeros. Como también lo mencionábamos, pues Fernando Gaviria, el colombiano del Caja Rural, y César Macías, el mexicano del Burgos, terminaron la carrera, bien por ellos. Muy buen balance para Sosa, quedó de pronto el sinsabor, ¿no? Ese pequeño sinsabor de haber perdido el título porque se perdió por muy poquito y queda como la sensación de que, un poquito más de esfuerzo y se hubiera logrado el título. Pero un subtítulo para un corredor que ha pasado por muchos inconvenientes de salud, verlo que pueda volver a tener ese nivel para ser protagonista, nos alegra muchísimo. ¿Que es una carrera menor? Sí, eso no lo vamos a ocultar. Igual es 2.pro, forma parte del calendario y, como siempre digo, demeritar absolutamente a nadie y muchísimo menos a los nuestros,
porque fácil ni la vuelta a la esquina. Entonces, opinión personal, felicitaciones para el colombiano Iván Ramiro Sosa. Vamos a cambiar de rueda y hablamos de Romandía. Cambio de rueda. También se cerró el Tour de Romandía con una etapa de 178.2 kilómetros, 3.487 metros de desnivel positivo, es decir, muy montañosa, y que tenía como gran cierre el ascenso a Leysin, un puerto de primera categoría largo, 14.3 kilómetros al 5.9%. ¿Qué podemos rescatar de la fracción? Una fuga, sí, como siempre, fuga protagonista, 8 corredores, que fueron los que lo intentaron, los valientes del día. Llegaron a tener más de 3 minutos de ventaja, pero se sabía que el UAE, que además hoy recibió la ayuda circunstancial del Bahrein, los iba a controlar para definir todo en el último ascenso. Y así fue. Los capturaron en ese ascenso, a pesar de los intentos de Finn Fisher Black, el último sobreviviente por intentar la heroica, de ganar en solitario, no tenían ya nada que hacer. En esa subida fue donde vimos cosas diferentes. ¿Cuáles, me dirán ustedes? Que Pogačar no atacó para irse en solitario como es costumbre. Es más, el que primero atacó fue un valiente Florian Lipowitz, que al ver que Poggi no se movía lo hizo. En las entrevistas dijo, no me sentía bien y no tenía absolutamente nada que perder, entonces lo intentó. Quedaron los dos al frente porque eso sí Poggi le respondió. Después Pogačar intentó soltar a Lipowitz, pero el alemán le resistió. Entonces ya continuaron como pensando en el remate, tanto que del grupo de favoritos se les alcanzó a aparecer ahí Primož Roglič, porque los alcanzó en algún momento, pero ya eran la rampa final y ahí fue cuando apretaron y Pogačar aceleró para quedarse con la etapa y con el título. Lipo fue segundo, Roglič tercero para hablar de la etapa, ahí nomás, ¿no? 3 y 7 segundos perdieron. De los nuestros, Jefferson Cepeda, que hizo un carrerón, fue 11. Tuvo muy buenas sensaciones el ecuatoriano de Movistar en esta carrera. No hubo cambios en la general, no hubo cambios extremos en la general. Quedó de la siguiente manera. Poggi campeón, Lipowitz fue segundo, Lenis Martínez el tercero, completaron el podio. Después Nordhagen cuarto, Lucas Plath quinto, Tau el sexto, Jefferson Cepeda séptimo. Les decía que un carrerón de Cepeda, y ustedes me dirán, bueno, pero séptimo un carrerón. Pues hablando de Jefferson Albeiro Cepeda del Movistar, el ecuatoriano del Movistar es un carrerón. ¿Por qué? Porque a Jefferson generalmente lo vemos en papeles de gregario, no estando ahí con los de la pomada, no estando con los consentidos, y lo vimos en muchas ocasiones ahí adelante y haciendo estos puestos importantes en la competencia. Entonces fue un carrerón para Jefferson Cepeda. Whitney Philipsen fue octavo, Fortunato fue noveno y el décimo fue Leserf, para completar los 10 de la general. Al colombiano Sergio Higuita no le alcanzó para meterse en ese top 10, fue 11 finalmente, y el otro Cepeda, el primo de Jefferson Albeiro, el chalequito, fue 16, Nairo terminó 21 y Daniel Felipe Martínez 40. De Poggi, ¿qué decir? Ganó 4 de las 5 etapas, se le escapó una nomás y el prólogo. Por alguna razón, a pesar de la superioridad que tuvo con todos sus rivales, no fue una superioridad de 2 o 3 escalones, como muchas veces sucede. Fue de pronto Poggi, si ustedes quieren, un poquito más terrenal. Sin ser terrenal, pero fue un poquito más terrenal. Hoy incluso me llamó la atención, se le vio bastante agitado después de la llegada. Se notó que le tocó exigirse en el remate, no como en otras etapas donde parecía que estaba entrenando. Hoy le tocó exigirse. Eso obviamente va a dar para mucha especulación de aquí en adelante, que si ya está bajando el nivel, que si va a llegar hacia el Tour, que si ya los rivales lo tienen medido. Definitivamente, seguro que se van a decir muchas cosas, porque Pogačar no, a pesar de haber barrido en la carrera, pues no fue tan estrambótico, no les tomó a todos de a 5 minutos en cada etapa. Por ahora el esloveno no va a correr más, reaparecerá en el Tour de Suiza, que comienza el 17 de junio. Última preparación para el Tour de Francia, que comienza el 4 de julio. Por el lado de nosotros, ¿qué entonces? Pues nos vamos a meter en el modo Giro de Italia. ¿Por qué? Porque comienza el próximo viernes y ya tenemos que hablar de la Corsa Rosa. Recuerden que lo más lindo es el ciclismo. Nos vemos en el próximo video. Chao.